Hola amigos, muy buenas noches para todos. En otro programa de PPP aquí a través de la pantalla de Canal 2 de Bombal, hoy tenemos el gusto de presentar a un músico local, Franco Moscati, a quien todos conocen ya por su dilatada trayectoria tanto local como zonal como internacionalmente, y con él vamos a afrontar el día de hoy que está relacionado principalmente a hacer mención al Día de la Tradición que se celebró precisamente hace días atrás, el 10 de noviembre, y que nosotros queremos brindar un pequeño homenaje, o así, por así decirlo, no dejar pasar la fecha. Porque a veces me da pena, debo decirlo, que nuestras comunidades a veces hacen referencia a esos cabezas de zapallo llenos de velas adentro, como el Halloween. Yo no es que esté en contra. Podrán hacer y festejar. Esto estoy de acuerdo, que lo festejen el que cree en eso. Pero nosotros, los que tenemos una cierta raigambre o descendencia o historia o como usted quiera llamarle, tenemos también que recordar algunas de nuestras raíces. Por supuesto, se le dice Día de la Tradición. Bueno, serán de los días pasados. Nosotros nos toca vivir esta época, felizmente lo podemos hacer, y vamos a pedirle a Franco, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy con su guitarra, con su temperamento y también con su cántico, para hacer una muestra nuestra, sencilla, local, pero que también está impregnada de muchas connotaciones que tienen que ver con nuestro acervo popular. Franco, gracias por estar con nosotros. El programa va a ser todo tuyo y de tu guitarra que te acompaña permanentemente, y a través de ella vamos a ver si podemos hibanar algunas vivencias para el día de la fecha. Gracias, Osvaldo. Para mí es un gusto estar hoy y todas las veces que estuve y dispuesto para las veces que me toque estar. Hablando de la tradición, del Día de la Tradición puntualmente, considero que son esas fechas que se ponen como para tenerla en cuenta una vez al año, pero que son cuestiones que deben de estar en el día a día de las personas y no solamente en la fecha particular, ¿no? Como sucede con algunas otras fechas, con el Día del Padre, el Día de la Madre, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, hay un día que nos dedicamos a recordar por algún motivo algo. Pero esto es algo que debe llevarse siempre. Y yo considero que más allá de todos los embates, vamos a decirlo así, de la globalización de la cultura y demás, sigue habiendo focos de resistencia de nuestras particularidades. Hablo no solamente de la cuestión nacional, podría llamarse así, sino de una cuestión también local, provincial, regional. Yo creo que ahí es donde habita lo más importante, ¿no? Que es la búsqueda, o como decía Suma Paz, el rastreo de la identidad. El rastreo de la identidad es intentar saber quiénes somos. ¿Cómo podemos querer algo que no se conoce? Entonces, si logramos entender quiénes somos, de dónde venimos, vamos a tener un mejor panorama para saber
a dónde vamos. Es mi manera de pensarlo, ¿no? Voy a ilustrar con algo sencillo, muy tradicional, muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Bien, emotivos versos traducidos a través de las manos hábiles de Franco Muscati, aquí en los estudios de Canal 2 de Bombal. El sonar de las cuerdas han transmitido el significado de lo que en ese momento el poeta trataba de reflejar en el escrito. Las añoranzas son recuerdos y deseos de volver a algún sitio donde nuestro corazón encuentra sus raíces y el tibio placer de sentirse refugiado en una mítica seguridad. El sitio, la querencia, es el lugar donde los humanos y también ciertos animales sienten el apego y la inclinación por volver a encontrarlo, es donde se han criado o donde tienen costumbre de acudir. Mirando hacia atrás para recordar cosas sabidas, diremos que el pago es una división territorial de la época colonial, equivalente a paraje, que comprendía una zona rural, iniciada por lo general junto a una aguada. La expansión del pago solía terminar en los límites de una cuenca del río, arroyo, laguna o cañada. Este término fue muy utilizado aún en documentos oficiales y tiene todavía uso y vigencia popular. En nuestra literatura colonial encontramos muchas menciones
al mismo de los pagos de los Arroyos, de los pagos de Areco, de los pagos de Luján, de la Magdalena, de Recifes, etcétera, etcétera. El pago de la Magdalena, por ejemplo, es uno de los pagos o parajes más antiguos. Comienza a hablarse del mismo poco después de la segunda fundación de Buenos Aires y se extendía hacia el sur entre el Riachuelo, el río Salado. Los pagos fueron también antecedentes históricos de muchos actuales partidos o divisiones geográficas departamentales. Son nuestro terruño, tal como lo señalaron algunos de nuestros poetas. Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena, decía Hernández en el Martín Fierro. Luz y Florcita del Pago la llamaban otros con ternura estremecida. Escribía Leguizamón en el Montaraz. Y este hombre ha andado hace poco con arreo por esos pagos, de Ricardo Guiralde en Don Segundo Sombra. Estos escritos, como muchos otros, resumen, en cierto modo, la historia de nuestro país, de nuestro pueblo. Digo nuestro porque lo que estamos leyendo ahora encierra también, aunque no lo mencione directamente estos pagos, la vida de lo que era nuestra zona, con otros intérpretes. Quizás aquí se les llamaba pago de los Arroyos, había otros habitantes, teníamos, si bien indios, que no eran los del sur, pero tampoco los del norte o del noroeste. Aquí habitaban mayormente una etnia, por así decirlo, de indios. En fin, cada zona tenía su característica, pero en las letras de las canciones vamos encontrando cosas que nos van describiendo. Si vos me querés acompañar con un ritmo de samba que a lo mejor la letra coincide, como Achalá y mi mamá, yo lo único que quiero no es cantarla la letra. ¿La querés decir? La quiero decir. Muy bien, dale. Entonces, ¿por qué? Porque me cautivó. Después de muchos caminos, rondando la tierra con mi soledad, vuelvo y la encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas las manos junto al delantal, como apretando la vida, que ya con los años se quiere escapar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda la voz, allí no anidan ausencias. Achalá y mi mamá, qué puro su amor. Hay rayito de luna que en su cabellera se vino a dormir. Así me siento a su lado. Bendita sus canas, qué bello es vivir. Cantos y versos le traigo en forma de zambas. Quisiera llorar. De nuevo me hallo en el pago. Ya sabe mi madre, me viene a esperar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz, así anidan ausencias.
Hachalay mi mamá, qué puro su amor. La belleza de estas letras que alguna vez escribió alguien, su autor, encierran una cierta esencia total y final de ternura de la imagen de su madre que lo estaba esperando siempre de la misma manera, en la misma querencia, en el mismo lugar, en el mismo pago. Y esta, como otras canciones que uno descubre a través de la lectura de las piezas, a algunos les gusta el folclore, a otros les gusta otra música, descubre otras vivencias. Pero ya que estamos hablando de lo que era la vida de nuestras generaciones anteriores por estos pagos, y estamos leyendo, por ejemplo, cosas de Giraldi, el significado de las palabras. Estaba leyendo por aquí que el personaje de Agitando Pañuelos baila en Gualichao, es decir, como si Gualicho, o sea, el diablo, el demonio, el espíritu maligno se hubiera introducido en él. Esa creencia en Gualicho que se practicaba entre los indios pampas, que decíamos nosotros en las tribus de la Patagonia, y también entre los charrúas, y a él le atribuían todos los males y desgracias que le ocurrían, y se valían curiosos exorcismos para ahuyentar la influencia funesta. Cuando los amenazaba algún peligro y experimentaban los síntomas de una enfermedad, montaban a caballo con todas sus armas y, prorrumpiendo en los desaforados alaridos, arremetían contra el enemigo invisible, repartiendo golpes y bolazos y lanzazos. Ahora sí, en nuestra zona, la creencia de los pampas que habitaban por aquí, todos los suegros tienen Gualicho y no se debe vivir con ellos. Por una curiosa inversión de sentido, tener Gualicho ha pasado a significar algo así como tener un talismán cuyas virtudes protegen al que lo lleva, como el payé de los guaraníes. Escribe Lucio B. Mansilla en una excursión a los indios ranqueles: ¿a quién hay que temerle? Es al diablo, al Gualicho. Gualicho ocasiona los malones desgraciados, las invasiones de cristianos, las enfermedades y la muerte. Está en la laguna con las aguas malignas, malsanas, en la fruta y en la hierba venenosa y en la punta de la lanza que mata, en las tinieblas de la noche pavorosa. Se mete en todo, en el vientre y da dolores de barriga, en la cabeza y hace doler, en la lengua y hace enmudecer. Es muy enemigo de las viejas, sobre todo de las viejas feas. Se le introduce quién sabe por dónde y en dónde las maleficias. Don Ricardo Giraldi también comentó sobre esa creencia, tan difundida aún en estos días. Yo le pido pues, ya que tampoco me ha agraciado, que me dé un Gualicho para poderlo conseguir. A las mujeres se refería, de don Segundo Sombra. Vamos por parte. Pásemelo.
te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta samba repiqueteadita. Hermoso tema, como hay muchas. Estaba pensando algo con respecto a lo que decías antes de la añoranza, del pago, ¿no es cierto? Fíjate vos en cuántas canciones está nombrado de esa manera el lugar donde uno nace, crece, quizás, como ha dicho el poeta alguna vez, que la patria de uno es la infancia, ¿no? El lugar donde nació, donde creció. Después viene el resto de la vida y siempre queda como ese recuerdo de las primeras vivencias de la vida. Entonces, fíjate vos, voy a hacer 3 fragmentos cortitos de 3 canciones muy tradicionales, muy conocidas. Primero, Alfredo Zitarrosa de Uruguay, cuando habla de Pal que se va, ¿qué dice? No te olvides del pago, si te vas para la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. Después, en la chacarera tan mentada de título Añoranza, ¿qué dice? Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé mi pago querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Es bárbaro. Fíjate vos eso. Y sigue. Y un poco más en el tiempo, un poquito más en el tiempo. Más acá. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Fíjate vos, están hablando de lo mismo, ¿eh? Sí, pero las letras de las canciones, cuando vos las desmenuzás, las ponés bajo otro
perfil, las vas analizando de a poquito, te encontrás con la verdadera esencia de lo que están transmitiendo el autor, de lo que él estaba viendo en ese momento, viviendo, y está transmitiéndole a la letra ese sentir lugareño, patriótico, en fin, él está volcando el sentimiento que él tiene. Hay algo que me parece importante, Osvaldo, que es no solamente lo que uno puede sentir, sino que eso genere identificación en otra persona. O sea, que el otro que no escribió la canción, cuando la escucha, piense lo mismo que está diciendo la letra. Entonces ahí tiene una identificación y ahí es donde generalmente ocurre la maravilla del arte popular. Pero yo te comprendo perfectamente. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces hay que conocer, quizás, mira que poca cosa te pongo para tener una referencia. Conociendo nomás a veces la geografía, vos te adentrás en lo que está diciendo y transmitiendo esa letra. Y más aún, conociendo los personajes de carne y hueso. Porque, un ejemplo te doy. Cuando se canta la pomeña, ¿qué están transmitiendo ahí? La vivencia de una persona, de la poma, qué era la poma, dónde vivía, cuántos años tenía, y la están describiendo, desnudando prácticamente ese personaje de la zona. Y vos a veces no comprendés, no alcanzás a entender a veces cómo es feliz con tan poco. Las canciones también lo reflejan a través de las letras, donde dice con qué poco soy feliz. Y bueno, hay que conocer esas cosas y tener a veces alguna vivencia de cómo son las cosas. Seguro. Vos fíjate que en el caso de la geografía, como decías vos, bueno, Yupanqui tenía un concepto que seguramente él lo habrá sintetizado de cosas que la escuchó o la estudió, pero él sintetiza algo muy lindo que dice: la música es la mezcla del hombre y el paisaje. Entonces, en las grandes extensiones como la llanura, la música va a tener una determinada característica. Por ejemplo, nosotros hicimos al principio una milonga, el género madre de la llanura, ¿no? De los llanos. ¿Qué tiene de característica? Tiene sencillez, va despacio, no tiene apuro, pero claro, en la pampa, en el horizonte infinito de la pampa, por más que te apures, el horizonte va a seguir estando. Entonces la característica también tiene una tranquilidad en lo que ofrece, pero a la vez las letras de la milonga tienen una filosofía absolutamente profunda. Y es muy diferente a lo que ofrece la música de la puna, por ejemplo. Picos, colores, estallado de colores el lugar. Claro, ¿cómo la música no va a tener esa vertiginosidad que tiene un carnavalito, un guayno, ¿no es cierto? Y la música del río, del agua. Fíjate cuando Ramón Ayala canta o describe al cosechero, en la parte del estribillo, lo que hace la música. Dice: algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor. La música va teniendo una cadencia. La cadencia como si fuera el agua. Es impresionante, pero claro, coincide en ese tipo de aspecto también. Y bueno, es maravilloso. Cuanto más conozca uno de las cosas, más le empieza a disfrutar, más le gusta. Porque va descubriendo que quien lo creó y quien lo hizo también ya estaba alertada de esas cosas y ya lo hacía desde ese lugar. Claro. ¿No es cierto? Porque a lo mejor a nosotros nos gustó una canción porque nos gusta la melodía. X. Ni siquiera hablo de letras. Después puede llegar una letra. Bueno, me gustó. Ahora, cuanto más conozcamos en el interior de ese tipo de obra, vamos a encontrar otros condimentos que pueden hacer que nos gusten muchísimo más.
Me parece a mí, o por lo menos es lo que vivencio yo desde mi lugar, ¿no? Con la música. Pero es lógico que pensé así, porque a cualquiera, vos primero sentís quizás el sonido de una canción, una melodía que por ahí te atrapa, te gustó, la escuchás 1, 1000 veces, la podés escuchar siempre y va a estar siempre pendiente de la melodía. Esa canción te gusta, te relaja, te viene bien, y por ahí no sabés lo que la letra en sí, la sustancia te está transmitiendo, hasta que de golpe por ahí incursionás en eso y es como si fuera una miel que cada vez, o como la sal, cuanto más consumís más se te da. Claro. El dulce, cuando lo probás, más dulce querés. Y bueno, eso también las canciones se trata de eso. Cuando vos te interiorizás en eso, empezás a indagar de dónde nació, cómo es la relación. Un hecho evidente, por ejemplo, que vos, si yo te digo, poné entre tus cuerdas, qué dulce encantos tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Merceditas. Como una que errante en la campiña va flotando, el eco vago de mi llanto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ahí está la inspiración del poeta, que vino una tarde aquí a los campos inundados de trigo en la provincia de Santa Fe y quedó prendado de ese amor. En fin, como toda la historia, muchas de las canciones revelan la historia de amor, como así también de a veces algunos hechos desgraciados, unas pasiones no correspondidas. Seguro. Que hay muchas de esas, pero te diría que es la mayoría, porque la mayoría de las letras sí, son el reflejo fiel de muchas de las vivencias de la gente en su vida cotidiana. Viste que a veces se habla de que muchas canciones, por ahí se habla del tango en este sentido, ¿no? De que las canciones de amor, más que de amor, son de desamor. Pero lo que, en mi opinión, sucede es que la persona que sufre un desamor está herido, lastimado, y no tiene mucho más herramientas que el paso del tiempo para que esa herida cierre y cicatrice o lo que sea. Y ese es un momento donde es propicio para escribir lo que uno está viviendo, ¿no es cierto? Ese dolor.
no sé, transformarlo en una pequeña obra de arte. En cambio, cuando una persona está en la plenitud de por ejemplo, de su vivencia entre amoríos, ¿qué momento tiene para escribir y dedicarse a contarlo? El momento y lo interesante es estar viviéndolo, lo que le está pasando. Sí, entonces, a lo mejor lo vive uno y lo escribe el otro. Ponele, pero digo, el que está enamorado, está feliz, enamorado, viviendo el amor. El que está desenamorado, desencantado, ese es el que está escribiendo. Quiero decir, en su mayoría, porque obvio no se puede generalizar en esto. Pero esa es la razón por la cual, y no es solamente ni en el tango, ni en el folclore, en la humanidad, la historia de la humanidad, las pasiones del ser humano es esto, es el amor, la vida, la muerte. 3 o 4 grandes temas de los cuales se han dedicado la filosofía, la literatura y también la música, ¿no? Es lógico. Mirá, vos sabés que yo estuve justamente tratando de escudriñar en estos cancioneros, porque estos son libros de cancioneros. Ajá. Que dicho sea de paso, voy a aprovechar para abordar un tema de las colecciones que venían antes en los diarios. Uh-huh. Esto es un cancionero popular argentino. A ver, vamos a mostrarlo allá. Ahí. Un cancionero popular que venía acompañando el diario La Capital. Y vos salía una promoción uh-huh. y comprabas esto, si te gustaba, y te hacían una colección de... Esto salieron 12 o 13 tomos, nada más, pero encontrar cosas interesantes a veces para... No solamente... Fíjate vos que aquí dentro... Está la partitura, por ejemplo. Está la partitura claro. de las canciones. Claro, claro. Pero es increíble a dónde las encontrás. Mira, esto es lo que cantaste vos antes, Agitando Pañuelos. Exactamente. Bueno, esta es la manera que la música se puede expresar, la posibilidad de poder escucharlo. El lenguaje musical, para el que lo entiende y que lo aprende, permite reproducir. Este es el formato que venía en las partituras claro. reales, ¿no? Están las partes de las canciones, están las letras abajo y dice la especificación que tiene, ¿no? La canción en la partitura no está toda la canción completa. Tiene partes. Tiene 2 partes. Porque se repiten. Claro. Entonces la parte tiene estribillo. Exacto. La parte de Agitando Pañuelos es esto. Te vi, no olvidaré. Bueno, está escrito eso ahí. En la segunda estrofa que dice baile hasta el final, eso no está escrito así porque ya es la misma música. Entonces, se analiza musicalmente y se dice, bueno, esta canción tiene 2 partes. Y en la partitura están escritas esas 2 partes. Y abajo toda la letra completa. Corresponde al que lo interpreta aplicarle eso. Pero es también un lenguaje maravilloso, ¿no? De haber podido lograr con la historia del mundo y de la música con respecto a la humanidad, haber podido lograr sintetizar en un papel cómo transmitir la música sin que sea de manera oral o boca a boca. Claro. Entonces, vos fíjate que gracias a la escritura de la música se han recuperado obras de no sé, 500 años que se han podido ejecutar sin saber ni quién las habían compuesto, ni... Entonces se encontraron en un baúl olvidado de no sé qué, encontraron obras musicales y la interpreta y resulta que hay cosas que son maravillosas, que han sido pilares. Sí, ha ocurrido muchas veces. Mirá, a mí me ocurre lo siguiente. Vos sabés, en un tema de milonga, sí. Yo voy a hacer acá un pequeño recitado que tiene que ver con un señor que aunque no era oriundo de ahí, pero que lo magnifica así. Me refiero al comandante Luis Piedrabuena. Uh-huh. Vos conocés algo del sur. Sí. ¿No es cierto? Estuviste viviendo por allá. Uh-huh. No es justamente en la zona de Piedrabuena, sino
contra la cordillera. Pero yo pasé por una isla. La ruta 3 atraviesa esta isla, comandante. La isla Pavón. La isla Pavón. Exacto. Ahí está Luis Piedrabuena. Y dice que si me acompañás con un tema de milonga, un recitado, porque esto también es soberanía. Fervor de soberanía nos legaste en una estrella, señor de la Patagonia, comandante Piedrabuena. En Carmen de Patagones viste la luz, Piedrabuena, que en un paisaje de hielo, focas, vientos y ballenas, como Ulises levantaste palos, costillas y vela, y echaste en el mar la Luisito para conseguir aguas nuevas. A rescatar tantas velas como el mar quiso como presas, capitán en el Espora, ¿habrá otro que se atreva? Sin esperar un recuerdo, sin tener más recompensa, que tu nombre respetado es vivo en todas las caletas. Fervor de soberanía nos legaste en una estrella, señor de la Patagonia, don Miguel Luis Piedrabuena. El mar azuló tu pecho, comandante Piedrabuena. Tu pecho fuera el mástil más austral de la bandera, ante los ojos amigos de los tehuelches que vienen a flamear el sol de la patria en el sur por vez primera. Y si por tu fe nos dejaste en la Antártida tu huella, si Dios no te habló, comandante, y su mano hizo tu vela, marino diestro y valiente, que del mar hiciste escuela, alzó mi voz y mi canto, y te nombro Piedrabuena. Piedrabuena, denominación del comandante, uno de los mayores defensores de la soberanía argentina en la Patagonia y protagonista de numerosos y heroicos salvatajes, dio una de sus naves en memoria de un hijo fallecido. Ese fue el comandante Luis Piedrabuena. Este es un sencillo homenaje que hacemos a todos aquellos que han hecho patria a través de sus luchas en distintos lugares de nuestro país, de norte a sur y de sur a norte. Fíjate vos la característica de la música de la Patagonia también, cómo está ligada a las condiciones, al frío, al viento, a la soledad, las distancias, a la inmensidad, a la distancia. También, ¿por qué no?, a cierto grado de solidaridad, porque en esas tremendas distancias que hay en las rutas en la Patagonia, cuando alguien tiene un problema, lo más común es que el primero que pasa pare, porque sabe que realmente estás en una situación de vulnerabilidad total y que a cualquiera nos puede pasar. Entonces, eso es algo como que está descontado, y vos fíjate, esa misma impronta te la da la condición geográfica que tenés. Es como que ni se pregunta ya. Y bueno, me parece que no solamente en las cuestiones artísticas, sino también en la vida cotidiana, la vida, el paisaje y la geografía está totalmente ligada a la cuestión social y bueno, cultural, ¿no?, de las comunidades dentro de cada lugar. La palabra gauchada viene de gaucho. Uh-huh. ¿No es así? Es un derivado. Claro. ¿Y qué significa? Podríamos decir que es lo que se podría hablar como un favor, una cosa así. O sea, es un favor a cambio de nada, porque si no, no es gauchada. Claro. Porque si hay emolumento de por medio, un pago, no es gauchada.
Pago, pero que es otro pago, no el pago que estábamos hablando antes. No, pago de cuestión monetaria. Porque vos sabías que alguna vez a Alfredo Zitarrosa le habían dicho que cante la canción de la deuda. No lo sé. Porque decían que esa que dice que no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Entonces, claro. Digo, esto era otro pago, ¿no? Claro, sí. Era otro pago. Y bueno, hay tantas cosas. Fíjate que la gauchada que decías vos es... quizás en otros lugares se llame de otra forma, y también en otras organizaciones de comunidades también existió o existe hasta el día de hoy lo que se llama la minga. ¿No es cierto? La minga es esto, es una juntada de personas que necesitan hacer algo para alguien, quizás era, no sé, hormigonear unos cimientos. Decir, bueno, vamos a hacer una minga. Allá iban todos. Iba toda la familia, capaz que comían todos los vecinos. Y eso yo lo he visto acá también, no se llama minga, sino que un par de vecinos ven que otro necesita y va y le da una mano y quizás con suerte se comen un asadito después, que ni siquiera es obligatorio, pero eso sucede. Tenemos diferentes términos, ¿no? Diferentes maneras de llamar. Es lógico. La verdad que no es la minga que decía Alfredo De Angeli. No, tampoco. No es. Alfredo De Angeli no es el músico. No. Es el diputado sí. Por Entre Ríos, o senador por Entre Ríos. Sí. Cuando estaba el conflicto de campo, le decía que minga le iba a dar a los que le estaban pidiendo el monumento. Sí, ahí se acomodó después con el tiempo y pasa a ser uno de los que el tipo criticaba en su momento. Bueno, nos acostumbramos a la buena vida. Ahí tenés la minga. Ahí tenés la minga. Y la que no es minga. Bueno, no sé cómo se llamará, pero en fin, acá tratamos de buscarlo a través de las canciones. Eso que decías de los cancioneros era muy común también. Después apareció internet y hoy toda esta información se puede buscar rápidamente, pero antes de que eso exista, la manera de aprender las canciones era o que alguien te la enseñe o sacarla de oído. También. Es todo un tema, ¿no? También. O el papel, que venía la letra con los acordes arriba, con suerte, ¿no? Sí. La verdad que vos me decís, estoy mirando acá justamente imágenes del norte argentino, con un carnavalito en el medio. Por supuesto que están los ábalos metidos ahí, cuando no, entre otros. Y ahí te da el reflejo de lo que fíjate, son las distintas zonas. Es lo que es ese paisaje estallado de color y todo. ¿Cómo no va a tener la música una característica viva y explosiva también, ¿no? Y aún en el mismo Buenos Aires, fíjate acá vos en esta canción, que es un vals criollo, Caserón de Tejas. ¡Qué belleza! Barrios de Belgrano, Caserón de Tejas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, tantas añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue, no sé cómo sigue, ¿verdad? ¿Quiere que siga todo yo? Fue tan simple. Claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contaba el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bar. Llámalo. Revivió en las voces dormidas del piano, que al conjuro sutil de tu mano el
el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. ¿Qué tal? Qué belleza esto también. Bueno, esto es una imagen absolutamente urbana. Urbana. Sí, esto es de Buenos Aires puro. Y bueno, pero también no deja de ser recuerdos, no deja de tener su parte de nostálgica de nuestros antepasados. sí, porque también uno se puede identificar con eso, no necesariamente viviendo en Buenos Aires, porque esa misma historia que cuenta la canción pasó en todos lados, no solamente dentro de una ciudad, quiero decir. Lógicamente, esto a lo mejor no se conocía en el norte y lo del norte no se conocía en Buenos Aires ni en el sur, pero acá, por ejemplo, se dice que en el norte de la ciudad de Buenos Aires se encuentra Belgrano, barrio que tiene también su historia. Comenzó a construirse en 1854 en un lugar llamado La Calera. Allí existían yacimientos de caliza que explotaban los padres franciscanos, de los cuales salió la cal para edificar la primera casa que se levantaron en el por entonces Camino del Alto, actual Cabildo de Buenos Aires, el convento de San Francisco y el caserón de Rosas que hace mención la canción en Palermo. En 1856 fue elevado al rango de partido y en 1860 el presidente Avellaneda estableció en Belgrano la residencia de las autoridades nacionales. La provincia de Buenos Aires la convirtió en ciudad el 3 de enero de 1883, pero por ley nacional del 29 de septiembre de 1887 se declaró a Belgrano como integrante de la capital federal. Rasgos propicios caracterizaron este sitio: residencia de vecinos ricos, pero también de empleados y obreros en ascenso. No había conventillos y los extranjeros resultaron pocos en comparación con los criollos. Entre los no argentinos eran mayoría los ingleses, que gustaban de las calles arboladas y espaciosas, típicas de la zona como las añoraron en este val nostalgioso. Poesía, un club social prestigioso sobre la barranca del río, el hipódromo del Bajo, que competía con el de Palermo, la confitería La Paz, junto a la estación de ferrocarril, donde se tomaba el chocolate dominguero y en cuyo salón interior una orquesta de señoritas amerizaba las tardes. Belgrano tenía su propia leyenda, emanada de aquellos criollos del Bajo que aún rendía culto al coraje en los caseríos y en los prostíbulos próximos al río. Estos guapos se lidiaban a cuchilladas y eran admirados por otros duelistas, especializados en lances de honor que tenían en el político a un protector infatigable. Justo Sáenz, en su libro La amistad de algunos barrios, nos recuerda que en cierta oportunidad uno de estos guapos fue invitado a su célebre quinta para explicar el detalle, en la sala de armas, cómo se usaba la daga. Fue precisamente ese mismo criollo
que mató al cuchillo al comisario Pina, allá por 1902. Una anécdota de la vida porteña por aquellos tiempos, del 1900. Bueno, estamos recorriendo paso a paso y azarosamente algunos aspectos de nuestra argentinidad, brindando el homenaje pertinente al Día de la Tradición Argentina. Tratamos de recorrer distintas zonas de sur a norte de nuestro país y vamos a encontrar distintas vivencias que despaciosamente y sin ningún tipo de puro vamos a tratar de traducirle para ustedes, para todos ustedes. Queremos hacerlo a través de la música, por eso hemos recurrido a la ayuda de Franco Moscati. Acá encuentro un personaje que me voy a detener un momento porque considero que es uno de los personajes mayores de nuestra historia también. Me refiero a don Mariano Moreno. Este personaje, Mariano Moreno, que había nacido un 23 de noviembre, pero de 1777 en Buenos Aires, cursando sus estudios primarios en el Colegio San Carlos y recibió su título en la Universidad de Chuquisaca, cuando todavía formábamos parte del Virreinato del Río de la Plata. Desde donde regresó a la capital para desempeñar su profesión, su gran calidad conceptual, a tono con las nuevas ideas que llevaban desde Europa, fundamentalmente desde Francia, y un espíritu pragmático, pusieron en marcha corrientes de opinión que desembocaron en proposiciones concretas, como el famoso Manifiesto de la Representación de los Hacendados, publicado en 1809. Sus inquietudes intelectuales se venían vertidos con frecuencia en la Gaceta de Buenos Aires, periódico que fundó a partir de la Revolución, donde fue brillantemente secundado por el presbítero Manuel Alberti. En su infatigable labor como secretario de la primera Junta de Gobierno, no pocas veces sus ideas provocaron recelos y prevenciones. Desde la inspiración de la creación de la Biblioteca Nacional, el establecimiento de la Academia de Instrucción Militar y de Matemáticas, de una fábrica de armas, de la rehabilitación de los puertos existentes y de los caminos que los comunicaban, pero especialmente énfasis en la reglamentación del libre comercio y de la industria. Sus desencuentros ideológicos con Cornelio Saavedra provocaron la renuncia a su cargo, y a pesar del cual se le confió la misión de contactar al gobierno inglés. Vio por última vez a Buenos Aires un 24 de enero de 1811. Lamentablemente, según la crónica posterior, el doctor Moreno fue envenenado en ese periplo que
constituía su viaje marítimo hacia Inglaterra y a los pocos días de embarcado falleció en alta mar. De ahí la famosa frase: se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Esa frase no sé por quién fue pronunciada, pero eso sí, está dedicado al doctor Mariano Moreno, un gran luchador, pensador de nuestro siglo. Lástima que haya desaparecido tan joven. Tenía mucho para dar. Sus ideas eran muy claras y era un patriota de aquellos que renunciaban a todo en pos del bienestar de todos los habitantes de su patria. Bien, vamos transcurriendo. Si querés, adornando con otra canción que tengas en mente mientras yo voy buscando otro material para ir comentando en este día de la tradición, porque aquí vamos descubriendo de a poquito varios personajes que han hecho que nuestro país es como es. Cada uno aporta su granito de arena y otros, sin quererlo quizás, corren con su mano lo que otros han puesto en el camino, edificando. Unos ponen piedras y los otros la hacen desaparecer. Pero nuestro país sigue adelante, sigue avanzando, existe en el concierto de las naciones. Después de escucharte, vamos a hacer mención a otro de estos personajes que han incurrido en la historia argentina. Bueno, voy a ir, ya que estamos también andando un poco por las regiones y demás, voy a ir a la región del litoral. Trabajos de campo, gente hasta el día de hoy, ¿no?, que se trabaja con la hacienda ya en Corrientes, parte de Entre Ríos, mucha ruralidad y una música extraordinaria, ¿no? Con muchos exponentes y con grandes obras, también mostrando su día a día, su cultura, su música, su sapiencia también, ¿no? Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado bajo una sombra, le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto al remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclilla mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo allí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Si hasta le parece anga que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Al verlo allí
me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá. Ya de haber una ocasión, mientras tanto al escuchar en la radio un chamamé, él remonta un zapucay, es su modo de volver. ¿Qué te parece? El desarraigo, ¿no? El desarraigo. Unas personas en Buenos Aires y en una de esas pensando en volver a su lugar, ¿no? No sabe dónde va a parar. Como nos ocurre a muchos, a veces en la vida, empezamos a dar vuelta y vuelta y vuelta. ¿Quién sabe el destino de donde nos terminaremos de reposar con nuestros despojos? Dios nos tiene reservado un lugar también. Y precisamente, como estábamos leyendo historias de nuestra patria, nombrando distintos lugares, no nos podemos olvidar uno de los lugares emblemáticos de nuestro país de hace muchísimos años, donde se cosechaba y se cosecha también la caña de azúcar. Es decir, se cosechaba en distintos métodos antes. La zafra de los ingenios del noreste, dice la crónica, que empleaban indios, tobas y matacos en misérrimas condiciones de explotación. Desde los primeros trapiches del obispo Colombres hasta las actuales plantas industriales que producen distintas diversificaciones de la manufactura de la caña de azúcar, muchas lunas han alumbrado los ondulantes cañaverales tucumanos, así como la luz iluminó con romántica esperanza los amores robados a la fatiga y al duro trabajo. También dejó al descubierto las más típicas miserias de la explotación del hombre por sus congéneres. El esplendor económico que viviera el Jardín de la República a fines del siglo XIX y a principios del XX era sustancialmente alimentado por el fragor de la maquinaria de los ingenios azucareros y los músculos de miles de brazos que tenían en la zafra la única ilusión de un magro sustento. Existían en 1895 más de 2.600 establecimientos azucareros, entre los cuales se destacaba el Ingenio Esperanza, propiedad de Wenceslao Posse, capaz de procesar 300 toneladas de caña por día. Pero la samba no canta la grandiosidad del artefacto industrial creado por la inteligencia humana, sino a esa pequeña epopeya que día tras día construyeron los más humildes, verdadero sustento y pilar de la industria del azúcar.
En torno del ingenio se había creado un modo particular de vida. Estaba, por supuesto, la residencia de los dueños que podían competir, aunque con austeridad, con la estancia porteña. Jardines exuberantes circundaban esas casas señorales, grandes y cómodas, que en el norte se denominaban fincas. Más allá de la presencia de ranchitos diseminados en el paisaje, anunciaba otros asentamientos humanos, viviendas hechas de barro seco, cubiertas de paja y hojas de caña, sin ventanas y con una puerta muy baja. Entre estas chozas no había más mobiliario que catre y algún baúl, además del horno, semejante a un nido de hornero. Completando el cuadro podía verse en el aljibe gallinas, cerdos y perros compartían la vida precaria de los moradores, que solo, excepcionalmente, eran dueños de una mula o un caballo, que usaban como transporte o herramientas de trabajo. Esto es parte de la vivencia que nuestro país ha ido transitando a través de los años. Hoy se ha modificado un tanto, pero no tanto como debería hacerse si la racionalidad de la distribución estuviera hecha de otra manera. Lunita tucumana puede ser, por supuesto. Ya que estamos hablando aquí de la caña de azúcar. Ay, lunita tucumana. Yo no le canto a la luna. Yo no le canto a la luna, por supuesto. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Fíjate esta la escribió Yupanqui para Tucumán, ¿no? Himno de Tucumán. Esta otra la escribió un cordobés también para Tucumán y para la caña de azúcar. Le dice, ¿no? Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. El Chango Rodríguez, ¿no? De Simoc. De Simoc, el Chango Rodríguez, que estuvo preso por una diferencia con un pariente ahí en una de esas vinotecas que sabían hacer abajo las plantas. Estuvo unos años encerrado. Sí, señor. Aparte de eso, era un gran músico, poeta, compositor. Sí, aparte. Sí, sí. Es la historia de cada uno. Bueno, a algunos le tocaba eso y a otros le tocaba otra cosa. Digamos que también nuestro país, dentro de su gran y extensa historia,
estuvo también, digamos, visitada, habitada, con algunos de los llamados caciques. No solamente caciques, sino también eran caudillos. Cacique era de las tolderías, sobre todo de la zona cordillerana y del sur, aunque en La Pampa también había. Pero después estaban los otros, como te dije recién, que estaban diseminados por nuestro territorio. Los caudillos de... Los caudillos, por ejemplo... De las provincias y... Claro, en las provincias, generalmente cuando no había mucha delimitación territorial, entonces cada uno se parecía que se hacía dueño de tal lugar y acá mando yo y nada más. Y bueno, eso era aprovechado también por los capitanejos de turno y por los que generalmente mandaban de algunas de las regiones más poderosas, porque en aquel entonces Buenos Aires se disputaba, digamos, el poderío con el resto de las provincias, de lo que era el puerto. El territorio nacional no estaba tampoco muy delimitado, como se hizo después, a partir de 1850 y pico. Nuestra república no tenía ni forma, ni se sabía quién mandaba bien, y no, siempre hubo antagonismo Buenos Aires con el resto de los capitanejos del interior. Es decir, en la época de Rosas y Urquiza, ahí estaban los dos grandes focos que se dirimían Caseros, y donde Urquiza realmente no se entendió lo que quiso hacer, que al final se interpretó como si fuera una renuncia, una traición casi de Urquiza, porque era vencedor de Caseros y sin embargo se retiró. Está bien que Rosa después se fue a Inglaterra, pero en ese momento Urquiza tenía la oportunidad de decir, bueno, acá fundamos una nueva república, no sé cómo decirte. Y se dejó pasar la oportunidad. Está bien que hubo un intento de hacer la confederación de las provincias. Uh-huh. Bueno, después eso se fue aguando, cosa que volvió a aprovechar Buenos Aires otra vez para someternos, como casi hasta el día de hoy, al poder central de Buenos Aires. Bueno, alguna vez se solucionará este problema o se tratará de equiparar toda la cosa, pero esas son cuestiones políticas. Mientras tanto, los habitantes de estos suelos seguimos viviendo, tenemos que seguir viviendo o conviviendo con el resto, y vamos haciendo parte de la historia también, porque así como esta gente que no lee qué es lo que ha pasado en nuestro país hace muchos años, quizá ahora nosotros también estamos escribiendo parte de la historia sin querer. Uh-huh. Así que, digamos que entre todos esos personajes que había por la parte central, norte de nuestro país, había un tal Felipe Varela. Era un militar nacido en Catamarca en 1821. Integró la fila unitaria de la coalición del norte, porque esta gente, muchos, andaban permanentemente guerreando. Cuando los expulsaban a Chile o al Uruguay, casi siempre eran Chile, Uruguay o Paraguay, iban poco, pero porque era otra, como si fuera otra región Paraguay. No nos pertenecía casi a nosotros. Chile tampoco, pero cruzaban la cordillera y estaban a salvo. Bueno, todo este tipo de personajes aparecían en la zona central de nuestro país y se iban ahí peleando unos con otros,
cuando estaba Varela, el Chacho Peñalosa, por ahí aparecían otros por Santiago del Estero, Quiroga. Güemes, cuántos nombres, ¿no? Bueno, Güemes era ya un general del ejército del norte, era dueño de toda la franja norte de nuestro país. Gracias a Güemes, que no es tan reconocido en nuestro país ni conocido, San Martín pudo llevar a cabo toda la acción de la cruza de la cordillera, la liberación después de Chile y Perú, pero si no hubiera sido por Güemes, no. Además que tuvieron que recurrir a los recursos de los lugareños. Entonces Güemes a veces tenía resistencia propia en sus lugares, porque la gente de plata era la que tenía que aportar, con vacas, con cueros, con vestimentas, con plata, con lo que sea, mulas, llevaban lo que había. Y no le gustaba mucho eso. ¿A quién le va a gustar que va a venir a decir, bueno, ¿cuántas mulas tenemos? 2.000. Ah, yo me llevo 1.000 para el ejército. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Así que hacemos un favor, alcanzame la bandera, que en el Día de la Tradición no la hemos puesto. Pero siempre estamos a un paso de poder. Esto es lo que no debió faltar esta noche. Pedimos disculpas a nuestros oyentes. ¿A quién le gusta que le saquen sus recursos? A nadie. Ni al que estaba antes, ni al que está ahora, ni a nosotros. Y siempre ha sido así. Pero esta gente también habitó en nuestro pueblo. Cada uno creía que estaba haciendo lo mejor para su país. Y nosotros ahora lo mejor que podemos hacer es escuchar otra canción al tiempo de que ya nos estamos casi despidiendo del... A propósito de esto, vamos con una canción a propósito de esto mismo. De soberanía, de gente que ha peleado. Eso. Y de otras de las cosas. De cosas que han pasado acá cerca nomás. A veces las desconocemos. 90 buques mercantes. 20 de guerra. 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. Las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que los tiró a los gringos, una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, Paraná al norte, Paraná al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiró a los gringos, una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Eso está referido a la vuelta de Obligado. A la batalla de la vuelta de Obligado y la batalla de Punta Quebracho. Okay, porque esa, la de acá de Obligado es más conocida,
Pero Punta Quebracho es más importante. Fue la victoria ahí. Ahí fue la victoria. Claro. Ahí se frenaron definitivamente. Claro, exactamente. Nada más que a veces los hechos trascienden de una manera u otra. Pero hay muchos casos, Osvaldo, hay cierta intencionalidad que los hechos trasciendan de una manera u otra. En manos de son los que cuentan los hechos. No te quepa la menor duda. Eso es muchas veces lo que uno a veces aprende cuando tiene que omitir opinión, que dice esto está escrito en tal lado. Hay que ver quién lo escribe. Exacto. Porque a veces le ponen una cierta intencionalidad a las cosas. No solamente intencionalidad, que son partícipes de eso. También. En fin, los hechos los escriben la historia, lo que está escrito por hombre. Todo lo que está escrito y el hombre mete la mano, es susceptible a errores involuntarios e intencionalidad adosada. Exacto. Así que bueno, en fin. Pero acá como nosotros hacemos un programa puro de toda esa contaminación ambiental, ¿no? Y no solo ambiental, sino también de otras cuestiones, política y demás cosas. Tratamos de hacer algo que sea, no importa que sea torpe, no, pero que sea puro. Así que, en fin, usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? Que no tenga presiones de ningún lado. Por eso muchas veces es lindo recorrer estas cosas, los micrófonos, vertir opiniones, libres si se puede, porque hay veces que no son todas cuestiones, presiones dinerales, así por decirle de dinero, sino que son también de otro tipo. Bueno, para lograr ese balance hay que estar a veces expuesto, como siempre, a algunas críticas que no son molestas si vienen de gente que lo hace realmente con poder de análisis. No, la crítica cuando es así no molesta, al contrario, te ayudan a que vos corrijas errores, que sabemos que cometemos. Yo, por ejemplo, cometo a montones los errores. Pero trato de corregirlo, no herir a nadie, y de que este espacio sirva a veces para otras cosas. El día de hoy, la verdad que no sabía cómo motivarme para hacer mención a un día de esto, y recurrí, por supuesto, acá a la bonomía de Franco. Así que yo te voy a pedir un último esfuerzo, que nos haga una canción de despedida, porque ya estamos más o menos en el horario de lo que duran los programas de PPP. Te voy a pedir, así a modo de despedida y agradeciéndote tu presencia, Franco, hacer un tema como para cerrar el programa de hoy. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Para mí no es ningún esfuerzo, es lindo venir a compartir estas cosas, estas charlas, y también con la complicidad del público que entiende de que a veces este tipo de programas también está bueno de hacer, de ir al azar y armando la idea de que vamos haciendo. La música siempre es buena compañera para eso. Sí. Y bueno, ya que dimos una vuelta por todos lados, anduvimos por distintos paisajes, hablamos de tradición, hablamos de distintos personajes, no me quiero olvidar de un personaje, de una tradición y de un lugar muy particular que es ¿no? Que es Bombal, y que una de las personas que siempre nombramos, o generalmente nombramos cuando nos encontramos, que fue el maestro Roberto Moggi, que fue una persona que quizás sin creerlo ha hecho algo por la tradición, por lo menos en un pueblo, que fue
además de cantar y estar predispuesto a las cosas a la hora de mostrar su arte, de enseñar. Enseñó a mucha gente a tocar. Y eso es también transmitir las tradiciones. Por supuesto. Cantaba siempre Roberto una hermosa canción de Luque Lobos y Marino García, que fue grabada por Antonio Tormo hace muchos años y por mucha más gente, ¿no? Que decía... Mendocino. Sí, Antonio sí. Caballero del ensueño, tengo pluma por la espalda. Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, asilacia mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de ninón. Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiándome calor. Él su smoking lo vestía, mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo. Yo sufría, frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta rompí en llanto compulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecí. Van rozando las hilachas de mis trágicos harapos y una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazas con el corte irreprochable de algún smoking o frac. Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu frac. Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu frac. Muchas gracias, Franco. Bueno, amigos, así creo que hemos llegado al fin de otro programa de PPP aquí en la pantalla de Canal 2. Hoy hemos tratado de celebrar el Día de la Tradición Argentina. Creo que hemos traído un abanico de personajes, músicas, situaciones, paisajes, y espero que haya sido de vuestro agrado. Si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente con todos ustedes a través de la pantalla del Canal 2 de Bombal para hacer otro programa de PPP. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos ustedes muy buenas noches.